Bueno, le damos la bienvenida a todos los compañeros, todas las compañeras que se han hecho presentes y queremos agradecerles mucho a Martín y a Hernán que estén hoy acá en nuestro local de San Martín, de Izquierda Socialista, del Frente de Izquierda, presentando este libro tan importante, que ya es la tercera charla, ¿no?, que van a hacer. La primera fue en el Sindicato Combativo de la Docencia Santafesina, de San Rosario, y la segunda, que podríamos decir fue la oficial, la más importante, fue en el CETI, y hace unas semanas atrás, Centro de Estudios de Historia de los Trabajadores, estudios históricos de los trabajadores de las izquierdas, que preside Hernán, que Martín también integra, junto a muchos otros intelectuales, investigadores y profesionales, y esperamos que esta sea la tercera y que haya otras. Ahí por ahí había compañeros y compañeras de ADEMIS, el Sindicato Combativo de la Docencia Porteña de la Ciudad de Buenos Aires, que también estaban interesados, y compañeros y compañeras de otros lugares del país también estaban tratando de organizar y consultando, digamos, ¿no?, con la agenda de Martín y de Hernán, que es también bastante cargada, para hacer otras charlas de presentación. En primer lugar, bueno, mi nombre es Javier, soy integrante de la Dirección Nacional de Izquierda Socialista. Queríamos mencionar que Hernán y Martín son profesores de Historia, en el caso de Hernán de la Universidad de Buenos Aires, en el caso de Martín del profesorado Joaquín B. González, y acá en la zona de San Martín del profesorado 113, y ellos, aparte de integrar el CETI, editan la revista Archivos, ¿no?, de Historia del Movimiento Obrero y las Izquierdas, que va por su número 29, que realizan el 25, pensé que 29, bueno, un poquito menos, pero ya son una cantidad importante de números, que realizan investigaciones historiográficas con gran dedicación, gran rigurosidad, de todo lo que es la historia justamente, ¿no?, de la izquierda y del movimiento obrero en nuestro país. Y en el caso del libro que vamos a presentar hoy, el trotskismo en la Argentina, tiene el subtítulo Estudios para una historia política, social y cultural. Desde un primer momento, desde nuestro partido, estuvimos muy interesados en el libro, y estamos impulsando su lectura, su estudio, porque nos parece una obra fundamental por su rigurosidad, por la objetividad con la que aborda toda la temática de la construcción de los distintos momentos que tuvo el trotskismo en nuestro país y los distintos dirigentes, cuadros, militantes y organizaciones que intentamos cotidianamente. Los compañeros sin duda también son parte de esa labor, de esa militancia, poner en pie a la izquierda revolucionaria en nuestro país. Entonces, en primer lugar, queríamos pedir un fuerte aplauso para Hernán y Martín. Y dar una breve explicación de por qué desde la Izquierda Socialista, desde el Frente de Izquierda, presentamos hoy este libro y por qué justamente impulsamos su lectura y su estudio. Hace ya 100 años, en 1924, moría el principal dirigente de la Revolución Rusa y del Partido Bolchevique, Lenin. Y también, coincidentemente, hace 100 años nacía nuestro maestro y fundador, Nahuel Moreno. Entonces, desde nuestra corriente internacional, que se llama la UITSI, la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Parte Internacional, estamos haciendo distintas charlas justamente por estos 2 aniversarios. Y bueno, nos parecía que la publicación de este libro y todo el trabajo que han hecho Martín y Hernán encajaba perfectamente en esa campaña que estamos haciendo por estos 2 aniversarios de la muerte de Lenin y del nacimiento de Nahuel Moreno. Y queríamos dedicar
un día como hoy, que es un día feriado, que por ahí tenemos un poquito más de tiempo, más de espacio para la reflexión, para el intercambio, a propósito de la edición del libro. En los próximos días se va a estar realizando el encuentro León Trotsky, del 22 al 26 de octubre, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y ese encuentro también es el tercer encuentro que se va a hacer. El primero fue en el año 2019, en La Habana, Cuba, que está Fran García Hernández, que también es un militante socialista, comunista, cubano, que impulsa, en primer lugar, en la isla. El segundo encuentro fue en San Pablo, Brasil, y el tercero va a ser del 22 al 26 de este mes, acá en Argentina, que justamente reúne intelectuales, militantes, profesores, dirigentes de diversos países del mundo que reivindicamos, ¿no?, el trotskismo, el legado de León Trotsky, y todo lo que fueron los inicios justamente en la década del 20, después de la muerte de Lenin y el ascenso al poder de Stalin, que se inició toda la persecución de Trotsky y de lo que se denominaban en ese entonces, y que el libro hace referencia en el primer artículo, ¿no?, de Hernán, a los inicios de la oposición de izquierda y lo que se denominaban los bolcheviques leninistas, como se denominaban los seguidores de Trotsky y el propio Trotsky en los primeros años de la década del 20, cuando empezaron a organizarse en oposición a todo el proceso de burocratización encabezado por Stalin en la Unión Soviética. El propio libro nos muestra cómo a partir del año 28, Hernán y Martín también lo van a relatar seguramente, empiezan a existir los primeros seguidores. No existía WhatsApp, no existía Facebook, ni redes sociales, pero en la Argentina, a los pocos años, digamos, de la muerte de Lenin y de toda la persecución que sufrió Trotsky dentro de la Unión Soviética, empieza a haber seguidores de oposición de izquierda, empiezan a ser perseguidos, ¿no?, dentro del Partido Comunista, incluso algunos rompen, otros son expulsados, y empieza lo que denominamos la larga marcha del trotskismo por desarrollar una alternativa marxista revolucionaria en el seno de la clase obrera y por darle continuidad justamente al legado de Lenin. Entonces, esas primeras décadas, de la década del 20, la década del 30, la década del 40, fueron difíciles, muy difíciles, dificilísimas, ¿no? Las condiciones de militancia, de persecución, tanto del fascismo, del nazismo, como del estalinismo, y hicieron que el propio Trotsky funde en el 38 la Cuarta Internacional en una pequeña minoría, con organizaciones de algunos cientos de militantes, de algunas decenas de países, pero esa persecución que sufrió el trotskismo en sus inicios hizo que la Cuarta digamos, no logre romper con la marginalidad política en todo ese contexto de la Guerra Civil Española y de la propia Segunda Guerra Mundial. Entonces, si bien la Cuarta Internacional en la década del 50 se acercó a lo que fue la influencia de masas en países como Bolivia, como Sri Lanka, es una larga marcha del trotskismo. En ese entonces, incluso la primera división que tuvo la Cuarta Internacional debatía alrededor de si defender o no a la Unión Soviética frente a la amenaza de la invasión nazi. Y estamos cerca de los 100 años de historia. Entonces, Hernán en particular en su exposición en el CETI, cuando presentó este libro tan importante, se hacía la pregunta que nosotros la rescatamos, ¿no? ¿Por qué el trotskismo en la Argentina en este momento, en este año 2024, es la corriente política más influyente de la izquierda? Otras vertientes, guevaristas, estalinistas, maoístas, o incluso de lo que es la izquierda peronista, han perdido influencia, y el trotskismo, que el libro propiamente reivindica lo que es la construcción
el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, el FITU, que también ya lleva 13 años, ha logrado una visibilidad política con 5 diputados, con una serie de sindicatos nacionales o seccionales, cuerpos de delegados que se nuclean en el plenario del sindicalismo combativo, y con un protagonismo incluso en las luchas que se están dando en estos días contra el gobierno ultraderechista de Milei. Entonces, bueno, el libro, como acá los compañeros van a explicar mucho mejor que yo, intenta rescatar esa historia y sus antecedentes y esa larga marcha del trotskismo, en este caso en nuestro país, y obviamente nosotros nos reivindicamos seguidores de Nahuel Moreno, ¿no? Lo consideramos nuestro maestro, nuestro fundador, y el libro tiene un lugar muy importante para lo que es nuestra corriente morenista. De nuestro partido justamente le queremos dar continuidad histórica a esa construcción en el plano nacional y en el plano internacional, y bregamos por la unidad de las y los revolucionarios en el mundo, en nuestro país. Por eso construimos el Frente de Izquierda, el plenario del sindicalismo combativo, y estratégicamente, bajo esas premisas, queremos reconstruir la Cuarta Internacional fundada por Trotsky en 1938, digamos, ¿no? Entonces, por todos estos motivos que fui enumerando, le damos gran importancia al estudio y a la lectura de este libro, y queremos presentarlo hoy en nuestro local y seguramente lo haremos en otros lugares del país las próximas semanas y meses. Así que yo me detengo acá. Pido un nuevo aplauso para Martín. Les agradecemos enormemente que hayan aceptado la invitación, que estén hoy acá en nuestro local. Y bueno, les damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Primero, ¿se escucha bien? Sí. En primer lugar, agradecer a los compañeros y las compañeras de Izquierda Socialista por la invitación, no solo por la invitación a esta charla, sino también, como decía Javier recién, por el entusiasmo desde la salida inicial del libro, la difusión, el intento de lectura al interior de una militancia. Nosotros nos importa y nos entusiasma también eso, independientemente de que el libro tiene un sesgo y una forma de estructurar el campo académico, desde ya que nos encanta y deseamos ese diálogo y esa retroalimentación permanente. Bueno, también en el marco rápidamente de los agradecimientos, particularmente a mí me es muy natural venir acá, no solo por con los compañeros de Izquierda Socialista, sino también por la zona, dado que hace más de 10 años que doy clases acá, simplemente a 2 o 3 cuadras, depende de la sede que nos toque cada año, porque la estructura edilicia no acompaña. Así que bueno, también en lo personal agradezco a los alumnos, exalumnos, alumnas, ya muchos profesores y profesoras de acá del partido que se hicieron presentes, y obviamente también en lo particular Hernán, que bueno, fue quien me formó, así que es un gusto intercambiar y estar en contacto en este tipo de actividades y de iniciativas. Para no abundar en lo que tiene que ver con una síntesis del contenido del libro o una descripción de cada uno de los capítulos, y también a sabiendas de que las presentaciones de los libros tienen algo que es incómodo, que en general la mayoría de quienes asisten a la presentación de un libro no leyó todavía ese libro, quería contar algunas cosas que, bueno, van a poder acceder cuando tengan, si lo desean, después de la presentación. A lo mejor la presentación los inhibe a comprar el libro. Aquellos que lo deseen, que van a acceder a eso, y otras cosas que no están en el libro y que hacen justamente un poco el trasfondo y la cocina de un trabajo que además, bueno, nosotros con Hernán hace muchos años que venimos hablando de esta posibilidad, primero como algo abstracto, remoto, verde, y después ya algo más concreto. Nos sirvió la pandemia para empezar a intercambiar de un modo más sistemático nombres posibles, autores posibles y demás, y a partir del 2020 empezamos de a poquito a pedir trabajos, a intercambiar con los autores, y bueno, fue un trabajo de muy largo aliento. El libro tiene
participan 13 autores en el trabajo. Cada uno de los capítulos de los autores fue no solamente leído por nosotros, además todo el libro colectivo conlleva el desafío de homogeneizarlo. Cada cual escribe de una manera diferente, usa nomenclaturas diferentes y demás. Cada capítulo fue evaluado externamente, además, de forma anónima. Entonces, bueno, fue todo un trabajo bastante engorroso, pero muy interesante y muy provechoso. Cuando pensamos que el libro estaba terminado, la editorial nos pidió que pongamos fotos. Buscamos unas 100 fotos. Cuando encontramos 100 fotos, la editorial nos pidió que cada foto tuviera una historia. Entonces entramos en una especie de círculo interminable en el cual pensamos que no iba. Y después la miré. Razón por la cual también auguramos algún tipo de complicación en términos materiales y demás, pero bueno, finalmente estamos presentando este libro. Contar algunas cositas. En primer lugar, el porqué de este libro, y ahí sí recaigo más allá de nuestras propias tradiciones, experiencias políticas, trayectorias militantes. Inicio con una caracterización desde un terreno más académico e historiográfico. En primer lugar, el porqué y la razón de ser de este libro tenía que ver con un balance historiográfico alrededor de la historia de las distintas corrientes y tradiciones políticas del campo de las izquierdas que pesaron sobre la realidad argentina y sobre el movimiento social a lo largo centralmente del siglo XX. En ese sentido, nosotros caracterizamos como espacio, como historiadores, que al calor de la consolidación del Estado Nacional, de la expansión capitalista, de la conformación de una sociedad de clases, distintas expresiones de izquierda fueron anidando, construyendo, haciendo política, haciendo militancia en el entramado social, sobre todo en el movimiento obrero y específicamente en sus organizaciones y en el marco de la conflictividad. Bueno, quienes cursaron conmigo en los distintos años saben que le damos mucha importancia, por ejemplo, a cómo en la primera mitad del siglo XX 4 expresiones estuvieron presentes como una alternativa diferenciable en el seno de la clase obrera, ¿no? Con sus distintas variantes, ramas, etcétera, en el anarquismo. Aquello que se encarnó de forma partidaria como el Partido Socialista, menos conocida por fuera de los terrenos académicos, pero sí muy importante para la historia argentina, sobre todo para entender después fenómenos como fue el peronismo, como es el sindicalismo revolucionario, y desde ya, al calor de los debates y el impacto de la revolución bolchevique y del modelo leninista del partido, el Partido Comunista. En ese marco fundacional, hacia finales de los años 20, emerge en Argentina un pionero, un embrionario trotskismo, todavía con el nombre de oposición de izquierda. Como una nueva oferta, pequeña, marginal en términos cuantitativos, política, ideológica, pero también militante, práctica y teórica. Y que permitió en Argentina traer consigo debates de nuevo tipo, conceptos de nuevo tipo, problemas de nuevo tipo y proclamas, ¿no? de nueva índole, de distinto orden. Obviamente no aislado del contexto internacional, sino también como reflejo en Argentina de las distintas derivas que experimentaba la propia Revolución Rusa, centralmente, como decía Javier, en la presentación al calor de la consolidación del estalinismo, pero al mismo tiempo quedando y reproduciendo ciertos debates foráneos y del propio proceso de la Revolución Rusa, trasladando distintos tópicos internacionales a la realidad local, por ejemplo, el análisis de la estructura económico-social capitalista de Argentina y cómo ello condicionaba la estrategia revolucionaria. Lo interesante es que, a diferencia de las tradiciones anteriores que mencionaba recién, esta propuesta programática, política y práctica no se extinguió o no se diluyó en otro tipo de expresiones, por ejemplo, expresiones que uno podría caracterizar como expresiones de índole policlasistas o frente populistas y demás, sino que se propaga en las décadas anteriores, obviamente no linealmente, sino con oscilaciones y con vaivenes. Y al mismo tiempo es interesante que este mismo fenómeno aplica como caracterización para aquellas corrientes que emergieron con posterioridad al fenómeno de la oposición de izquierda en Argentina. Pienso en el fenómeno del castroguevarismo, en forma de organizaciones político-militares, en el fenómeno de la llamada nueva izquierda, o incluso el fenómeno del moísmo, que tuvo su importancia en Argentina en los años 60 y 70, que en algunos casos se transforman o se reducen a expresiones mínimas dentro de la militancia, o en otros tantos otros casos son identidades
diluidas o absorbidas por otro tipo de culturas políticas o de tradiciones políticas, no necesariamente del campo de la izquierda. Entonces, a partir de esa caracterización, nosotros también pensamos este libro como una vacancia historiográfica, a partir de un balance historiográfico en el cual la corriente trotskista no era un campo 100% virgen e inexplorado, porque en efecto hay producciones elaboradas, por ejemplo, desde las propias organizaciones que se identifican subsidiarias de esta tradición, memorias militantes, memorias de dirigentes, reflexiones que son militantes pero al mismo tiempo que conllevaron un trabajo sistemático. Muchos de acá deben conocer, por ejemplo, la obra de Ernesto González y demás, y otras tantas. Y también incluso en las últimas décadas, tiempos, incluso nuestras investigaciones cindidas del mundo académico, del mundo universitario, en forma de tesis, en forma de artículos, sobre tópicos más específicos, periodos más concretos, algún grupo en particular, algún conflicto en particular y demás. Ahora, con estos insumos, tanto desde un terreno militante como desde un terreno académico, pensábamos que más allá de estos avances, había todavía una vacancia en cuanto a un abordaje que fuera específico de esta corriente y a la vez lo suficientemente amplio para abordar los múltiples matices y las múltiples aristas que supone abordar el trotskismo en Argentina, indagar el trotskismo en Argentina. Entonces, en ese tema nos propusimos en primer lugar hacer una historia integral, global, del trotskismo en la Argentina, con distintas características y también, y acá cuento también otro elemento de lo que hace a la cocina o al trasfondo de una investigación, y también con un límite que era un límite objetivo, que es que no hay investigadores o investigadoras que para todos los temas que se podrían abordar. Hay vacancias todavía de grupos, de temáticas, de momentos históricos que todavía son deudas historiográficas pendientes y que no hay ni siquiera trabajos embrionarios. Entonces eso ya nos daba un obstáculo inicial. En relación con eso hicimos una elección de no optar por una lógica de relato lineal, en la que cada capítulo sea un periodo concreto, particular, con su propia periodización de tal año a tal año, y que ello iba en el avance de los capítulos dando lugar a un relato cronológico en el cual todos los actores presentes iban insertando en cada momento histórico algo más manual, ¿no? Eso lo evitamos y optamos por un tipo de construcción histórica en el cual cada capítulo fuera una historia en sí misma y que a la vez cada capítulo de alguna manera tratara de estar interconectado transversalmente a través de distintos vasos comunicantes con los otros capítulos. De hecho, pensamos nosotros en un tipo de propuesta coral en la cual incluso ni siquiera es indefectible darlo en orden. El libro se puede abordar por el grupo, el tema o el momento histórico o el contexto histórico que se prefiera. Entonces, a partir de ahí, en lo que me queda de la intervención, quería explicitar y contar algunas de las preocupaciones o premisas que pusimos sobre la mesa para la construcción del libro. En primer lugar, obviamente, y en relación con lo que decía recién, se pretendió cubrir el mayor espectro temporal posible de esta historia política, de este devenir político. Por eso, como adelantó Javier en la introducción, el primer capítulo, que es el capítulo de Hernán, da cuenta, lógicamente, de las primeras experiencias de la oposición de izquierda en la Argentina hacia finales de los años 20, experiencias que prácticamente eran ignoradas en la historiografía argentina o confundidas muchas veces en nombres, en personajes y demás. Y el último capítulo tiene una relación directa con la crisis del 2001, con la recuperación de fábricas, a partir, por ejemplo, de lo que es la experiencia de Sanón, de la recuperación de empresas y demás. Y obviamente en el camino aparecen todos los momentos históricos más trascendentales del siglo XX argentino, los años 40 y el peronismo clásico, la resistencia obrera de los años 50, la radicalización político-social de los años 60 y 70, desde ya la dictadura, la recuperación democrática de los años 80 y demás. En segundo lugar, y creo que esto es un rasgo importante del libro, si bien está presente, no priorizamos una mirada unilateral en el trabajo de relevo de
programas, posicionamientos, posturas políticas de cada grupo, en cada etapa, etcétera, a partir de una historia política que nosotros caracterizamos como una historia, si se quiere, más institucionalista. En criollo, aparece el peronismo, bueno, ¿qué dijo tal corriente, ¿no? ¿Qué expresa cada programa? Y así en cada momento. Eso está, hay balances, pero a conciencia, sobre todo nos paramos en un terreno totalmente opuesto, en las antípodas, de incorporar esos posicionamientos y esos programas para hoy dictaminar anacrónicamente si esos programas fueron justos o incorrectos ante tales o cuales posiciones, ante tales o cuales elementos. En ese sentido, creemos, y ahí sí quizás es un perfil, si se quiere, un tanto más academicista, tratamos de no hacer balances anacrónicos que nos lleven a pensar los posicionamientos y las formas de actuar pura y exclusivamente en términos de corrección o incorrección política. Esa historia política, o esa historia más en clave institucionalista, la intentamos articular con otras esferas de indagación, como la historia social, la historia intelectual, la historia en clave de género, ¿no? Y el pertinente bagaje conceptual en cada caso. Por eso pensamos, y eso además también tiene que ver con nuestra propia construcción de nuestros particulares objetos de estudio, que cuando nosotros pensamos y analizamos organizaciones políticas, no las pensamos como programas o posiciones que flotan en el aire, pensamos en organizaciones políticas que pretenden involucrarse, insertarse en un entramado social y dirigir en ese entramado social. Entonces, el libro posee una ponderada mirada e indagación de ese entramado social en el cual esas estructuras políticas desarrollaron justamente su construcción militante. Esencialmente, hay una muy importante ponderación de la relación entre el trotskismo y el mundo del trabajo, con todo lo que eso conlleva, incluso ponderando las dificultades, ¿no? No es una historia romántica, las dificultades de esa inserción, qué supone construir en los sitios de producción, qué supone disputar los organismos de representación gremial. Hay trabajo que nosotros consideramos muy importante, por ejemplo, bueno, el trabajo de un compañero, Diego Ceruso, que fue muy difícil porque se conocía muy poco de cómo el trotskismo en los años finales de los 20 y a lo largo de la década de los 30 se inserta en los lugares de trabajo, en las estructuras sindicales, ¿no? A través de experiencias incluso que son microscópicas, ¿no? Esa búsqueda, en algunos casos. Y otras corrientes como el posadismo, después me refiero un poco a las corrientes, en los años 40 y 50, o llegando a experiencias más recientes, como la construcción, por ejemplo, del movimiento del socialismo en los años 80, al interior del movimiento obrero. Pero en un sentido similar, si bien el vínculo partido-clase es un vínculo o un denominador común que se haya presente a lo largo de todo el trabajo, no nos restringimos solamente a ese vínculo, sino que al mismo tiempo, por ejemplo, ponderamos el análisis de los lazos entre el trotskismo y otro tipo de experiencias, como por ejemplo el campo de los feminismos, o el movimiento de mujeres, o la liberación de la mujer. Bueno, la conceptualización va cambiando según el momento. Los vínculos, las derivas de militancias que trataron de congeniar ambas esferas, o incluso trayectorias que iniciando en el trotskismo después derivan en trayectorias puras y exclusivamente feministas, o al revés, trayectorias que justamente se hacen feministas en la propia militancia al interior de una organización trotskista. Aparecen figuras como por ejemplo la figura de Dora Konadesky, que era parte del posadismo en los años 50 y después va a tener una trayectoria individual propia del propio feminismo, la campaña por el derecho al aborto, etc. Luego en los años 80, 90, etc. Las experiencias del PST en los años 70, por ejemplo, el grupo Muchacha, la campaña electoral del año 73, en la cual el trotskismo es la única organización que públicamente en una plataforma electoral, por ejemplo, incorpora el derecho al aborto como parte del programa político y el programa electoral. Las campañas contra el gobierno de Isabel Perón ante la prohibición de la anticoncepción, ¿no? En el marco del año 74, las experiencias feministas y trotskistas al mismo tiempo en la dictadura, como por ejemplo la llamada revista Todas. Hay 2 o 3 trabajos que directa o indirectamente refieren a ello. Y al mismo tiempo, en otro orden, nos parecía importante la relación entre una corriente política y la posibilidad de que a partir del estudio de una corriente política se pueda analizar o entender mejor los contextos de la historia en el que esa corriente se inserta. Hay una frase que nosotros ya a veces la
repetimos tanto que parece medio como lugar común, pero no deja de estar buena. Es una frase que escribe Gramsci en Notas sobre Maquiavelo, ¿no? Y que no la traje. Pero básicamente dice algo así como, bueno, un partido político, hablar de partidos en general, ¿no? Dice, bueno, un partido político se puede estudiar desde un montón de lugares. Desde los dirigentes que fundaron un partido, desde su programa, desde los lugares donde tenía peso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esencialmente, entender un partido político o analizar un partido político es analizar la historia de un país desde uno de sus múltiples ángulos posibles. Y nosotros pensamos eso, en realidad. Pensamos en qué a nosotros nos ayuda el abordaje de una corriente militante en particular, entender mejor justamente el siglo XX argentino y parte del siglo XXI argentino. Por eso hay debates que están absolutamente presentes en el libro, que atraviesan el trotskismo y que exceden al mismo tiempo el trotskismo. Por ejemplo, el debate en torno a la lucha armada, que no es solamente un debate, como muchas veces se simplifica, bueno, cómo impactó Cuba, no, es un debate muchísimo más complejo, que no tiene que ver solamente, aunque tiene que ver mucho con esto, si una organización, por ejemplo, se tiene que conformar sí o no con un partido armado, con una organización político-militar, etc. Eso está en los debates, pero por ejemplo, si una movilización tiene que tener algún tipo de mecanismo de defensa, también forma parte de este tópico. Si, por ejemplo, en el marco de un contexto represivo, un local partidario ha de ser defendido o no, también forma parte de este tópico. Bueno, todo eso son debates que se hallan presentes. Otro debate, ¿qué hacer con una corriente revolucionaria en términos cuantitativos minoritaria ante el arraigo obrero popular masivo que tuvo la identidad peronista, por ejemplo? ¿Qué hacer en tiempos de clandestinidad, en periodos represivos? ¿Qué hacer con esa militancia? Pero al mismo tiempo y viceversa. ¿Qué hacer en épocas de legalidad? ¿Qué hacer en épocas de posibilidades, incluso electorales? Bueno, todos esos son debates que se hallan presentes de distinta manera a lo largo del recorrido de todo el libro. Para ir cerrando un poquito, al mismo tiempo, y diría por último, tratamos de buscar, bueno, más o menos suerte, lo dirán y no lo dirán, pero tratamos de buscar también un equilibrio entre corrientes y figuras de este campo. Por eso, por un lado, aparecen lo que nosotros llamaríamos las subidentidades dentro del propio trotskismo. De hecho, decíamos en la presentación anterior, el libro llama el trotskismo, pero si lo hubiéramos visto en los trotskismos no hubiera estado erróneo, por ejemplo. Quizás hubiera sido medio raro para un público no militante, pero a la luz de justamente el análisis, quizás no hubiera sido erróneo, porque en el libro aparecen distintas identidades, ¿no? Algunas identidades que hoy, por ejemplo, se han diluido, más allá de las primeras experiencias, como por ejemplo el posadismo, que fue muy importante en los años 40, en los años 50. Aparecen otras identidades como los afluentes que dieron origen a lo que se va a llamar en los años 60 política obrera y que continúa luego como partido obrero. Y como se dijo en la presentación, aparecen distintos capítulos y de una manera muy fuerte, además con justeza, por su duración, por su importancia, etc., la corriente morenista, ¿no? Es una corriente que atraviesa todo el libro prácticamente. Desde los primeros años 40, las primeras experiencias, a partir del GOM, lo que era militar, por ejemplo, en el gobierno peronista de los años 40, ¿no? Lo que era una corriente trotskista, militar con un grupo muy pequeño, ¿no? En una corriente, ante una corriente o ante una experiencia política como era el peronismo de los años 40, los intentos de inserción en ese momento, la proletarización, ¿no? En Villa Pobladora, los análisis sobre la estructura económica y social del país que los dividía, los hacía discutir con otro tipo de expresiones políticas, como por ejemplo con el Partido Comunista. Luego avanzando los años de la resistencia obrera, la llamada, genéricamente hablando, resistencia peronista, o erróneamente llamada resistencia peronista, que es la resistencia obrera y el intento de inserción a partir de una táctica que tiene sus debates, como es la táctica entrista, justamente en el movimiento obrero y en el sindicalismo del puño peronista tras el golpe del 55. Hay todo un trabajo de mi autoría que analiza el quiebre de los años 60 y 70 para esta corriente a partir de las perspectivas organizaciones PRT La Verdad, PST, en donde yo me propongo analizar distintos rasgos identitarios que se consolidan en algún caso, que se dan forma en algún caso, como bueno,
la estrategia insurreccionalista, en un marco justamente de profundos debates sobre los aparatos armados, la lucha armada, el aparato militar, etc. La perspectiva internacionalista, no solo desde un punto de vista teórico, sino también práctico, en el seno de construcciones internacionales, en el seno del Secretariado Unificado de la Corte Internacional. Una organización una corriente que, reivindicando la tradición trotskista, no desdeñó la confluencia con otro tipo de identidades, y allí se releva, incluso hasta con resultados que no necesariamente pueden caracterizarse como exitosos, como por ejemplo la confluencia con un indigenismo de cuña antiimperialista, como es el caso de los hermanos Atucho, o la experiencia con afluentes que provenían del viejo tronco socialista, como es el caso de Coral. La utilización de resquicios legales, de resquicios electorales, como es el caso de la experiencia del PST, donde yo digo, hay como hipótesis que este es un quiebre para pensar la visibilización, no del morenismo, sino del trotskismo todo, en realidad, a partir de esto como corriente. Y desde ya luego, en el correr de los capítulos, ¿qué supone la represión? La ofensiva primero de las 3A y del gobierno peronista, y luego desde ya el contexto de clandestinidad y la militancia en el marco del terrorismo de Estado a partir de marzo del 76, con todas las redefiniciones, reorientaciones y estrategias divergentes que ello supone, hasta llegar a un capítulo, que es un capítulo de un compañero del CETI, que es Leandro Molinaro, sobre la inserción del MAS en los años 80 en el mundo fabril y en el mundo sindical. El morenismo, el posadismo, político obrera, partido obrero, pero también hay personajes, ¿no? O derivas que congenian iniciativas del campo intelectual, producciones de tipo teóricas con un activismo militante. Hay un capítulo dedicado pura y exclusivamente a la figura de Liborio Justo, por ejemplo. Hay un capítulo que analiza en profundidad a la figura de Milciades Peña, de Hernán. O hay personajes que su lazo con el trotskismo es para problematizar y para tensionar. Abelardo Ramos, por ejemplo, que claramente tiene una militancia del trotskismo que va a virar directamente hacia el peronismo. Luego, o Silvio Frondizi, por ejemplo, que nunca fue identificable plenamente con el trotskismo como tradición, pero es importantísimo el trotskismo para entender su figura y la retroalimentación entre el personaje y este tipo de corrientes. Entonces, bueno, en definitiva, y ahora sí para cerrar porque me fui un poquito de tiempo, el libro conlleva ideas, nociones, programas, prácticas, etcétera, que, bueno, que dan lugar a preguntarse también al mismo tiempo como denominador común alrededor de una identidad política de nuevo tipo, de una cultura militante, de una cultura política particular de nuevo tipo, que obviamente no sin matices, no sin dificultades, no sin oscilaciones, atravesó la historia argentina desde las primeras décadas del siglo XX y continúa hasta el presente. Bueno, yo quedo hasta acá para darle la palabra a Hernán y les vuelvo a agradecer nuevamente a todos y todas de estar presentes y después de invitación. Está bien, ¿no? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación que nos han hecho tan generosamente a hacer esta tercera presentación del libro en este local de Izquierda Nacionalista en San Martín. Bueno, agradecer a Javier por todo lo que tuvo que ver con la organización de la actividad y la presentación que nos hizo, muy meticulosa, muy pulcra. Y bueno, y agradecer la presencia a todos ustedes. La verdad que estamos muy contentos. Venimos bien con las presentaciones, arrancamos presentando el libro en un sindicato docente en lucha en Santa Fe, que generosamente nos habilitaron la oportunidad de lanzarla. Después lo hicimos en nuestra propia casa, CETI. Y bueno, hoy estamos acá y bueno, ahí aceptando nuevas presentaciones. Aceptamos ahí el reto de ir a otros lugares y trabajar, ir trabajando con el libro. Porque un poco el sentido del libro es ese, ¿no? No es buscar una línea más en nuestro currículum académico, independientemente que cada producción siempre en nuestra historia trató de lograr esa dimensión, digamos, militante, la reflexión militante con una producción científica, académica, y nos hemos ganado ese espacio, sino porque nos parece que este libro es útil, es una herramienta, puede convertirse en una herramienta de lucha,
Porque la lucha socialista, la lucha comunista, implica una dimensión, ya lo señalaba con mucha claridad Lenin, que recién fue evocado por Javier, ¿no? Estamos en los 100 años de la muerte de Lenin. Y Lenin siempre sostenía que, por supuesto, la lucha tenía dos dimensiones que son imprescindibles. La dimensión práctica, ¿no? Militante, la participación en la lucha de clases, distintas formas que asume la lucha de clases, formas de acción directa, y la reflexión teórica. Sin teoría socialista no hay movimiento social. Pero en el tiempo sin intervención en la lucha de clases, ¿no? En la construcción, participar en las formas de lucha que se da en la clase obrera, tampoco hay movimiento social. Entonces esa interacción entre la praxis y la teoría es fundamental. Y el libro, humildemente, puede convertirse en un instrumento, en un elemento para ayudar, ¿no? Y la verdad es que nosotros queremos que todos y todas lo tomen en ese sentido, ¿no? Lo entiendan, lo utilicen como una referencia, como un arcón en donde acudir para introducir, para pensar nuevas cuestiones, ¿no? A ver cómo 100 años atrás, 90, 80, en otros momentos, los trotskistas pensaron algunos problemas, intervinieron ante algunos desafíos. Siempre fue muy difícil, siempre. No está difícil ahora, siempre fue difícil. Esto es algo que no hay que perder de vista. Esto que estamos viviendo no voy a ser demasiado exitista, es decir, es un paseo, pero digo, peligros como el mequetrefe que tenemos hoy, el problema ha sobrevivido cosas 20 veces peores. Dictaduras militares, donde la inmensa, aplastante mayoría de la clase obrera sea peronista, hiciera adoptado la ideología nacionalista burguesa, o donde organizaciones que habían tardado mucho tiempo en construirse eran destruidas por otro tipo de atajos, la guerrilla, la lucha armada, fue un fenómeno que casi destruyó algunas organizaciones trotskistas, ¿no? Entonces, los peligros siempre estuvieron presentes, nunca fue fácil, pero persistiendo en la orientación que creo que el libro señala, de mantenerse en los principios, sostener la lucha programática, de intervenir siempre en la lucha de clase, nunca desapegó de la clase obrera, el trotskismo sobrevivió. ¿Sí? Y hoy es la corriente, efectivamente, no es exagerado decirlo, la corriente hegemónica, claramente hegemónica de la izquierda. El resto de las corrientes tiene un nivel de disolución, diría incluso de postración, que es verdaderamente notable. Entonces el libro puede tener utilidad en ese sentido, ¿no? Y queremos que sea tomado así. Es un libro que teníamos muchas ganas de hacer con Martín, lo veníamos conversando, primero como la idea de la loca, bueno, ¿qué te parece? Sí, porque nosotros, como ven, lo mío está menos armado que lo de Martín. Lo mío es una reflexión más, y si quiere más intimista, vamos a introducir algunas de esas dimensiones. En principio surgió como una idea, bueno, hay una realidad. Afortunadamente hay una nueva camada, una nueva generación de estudiosos, ¿no? De académicos que están indagando sobre la historia del trotskismo, y eso es muy bueno, ¿no? Yo empecé a estudiar la historia del trotskismo hace muchos años, hace como 30 años. Ustedes saben que formé parte desde el inicio del proyecto de historia del trotskismo que lanzó nuestro querido compañero y gran referente Ernesto González, también con 100 años, así como del nacimiento de Nahuel Moreno, también de nuestro querido Ernesto. Y bueno, y esa fue una experiencia muy intensa, ¿no? En lo personal me marcó mucho porque fue la primera vez que empecé a incursionar de manera sistemática en los archivos no solo de la corriente morenista, que no referían solo al morenismo, porque ese archivo, sería tu motivo de reflexión, el destino de ese archivo, había material de todas las corrientes, ¿sí? Porque en eso Moreno era muy sistemático, dejó un legado en ese sentido, tener un buen archivo, ¿no? Construir un buen archivo. Y ahí había de todo, estaban los materiales de posadismo, estaban los materiales de secretario unificado, entonces fue realmente para mí como joven historiador, fue un impacto, ¿no? Empezar allí a realizar mis primeras experiencias en la historia, en hacer la historia del trotskismo, que dio como resultado, que ustedes saben, esos tomos, ¿no? Esos tomos, distintos tomos de la
pero era una historia de la corriente morenista, ¿no? Hecha desde una perspectiva muy militante, ¿no? Muy comprometida con la corriente. Estaba ese punto de referencia, pero luego la verdad que fueron surgiendo un montón de estudiosos y estudiosas que permitieron, ¿no?, una visión mucho más global, más completa, tomando con otro tipo de registro, ¿no? También tiene que ver con la apertura de nuevos archivos. Entonces realmente hubo una revolución en el sentido del conocimiento historiográfico, y nos parecía que nosotros teníamos que aportar en ese sentido, lo teníamos que hacer como, sobre todo hablo a nombre de ese espacio colectivo que recién señalaba Javier, que es el CETI, que es nuestra gran construcción, nuestro gran aporte justamente en el terreno, sobre todo teórico, fundar un centro de estudios históricos de los trabajadores en las izquierdas, con su biblioteca, con su archivo, con su revista, con su colección de libros, con las actividades que hacemos sistemáticamente. Y nosotros como CETI, que la revista y los libros tanto hemos aportado a una nueva historia, una revisión de la historia del movimiento obrero, del socialismo en Argentina, del comunismo, del sindicalismo revolucionario, del anarquismo, de las organizaciones armadas de los 70, etc. ¿Cómo no íbamos a golpear fuerte, ¿no?, con la temática de la historia del trotskismo? El trotskismo se merecía, se merece una historia grande, ¿no?, que recupere toda la riqueza de su desarrollo de 100 años. Entonces, este fue el objetivo. En vez de hacerlo una cosa chica, cerrada, escribirla entre los dos, apelamos a convocar a un montón de compañeros, de colegas, de amigos, y armar este libro, como llamaba Martín recién, este libro oral, de múltiples voces, ¿sí? Un gran esfuerzo en introducir, en buscar y tratar de ofrecer una mirada de los 100 años, corrijo, no son de los 100 años, porque el libro, efectivamente, como señalaba Martín, se detiene de algún modo en los capítulos hasta el 2001. Los últimos 20 años son una historia todavía abierta al desafío. En la introducción, en la larga introducción que hacemos, señalamos estos últimos 20 años y efectivamente marcamos la importancia que tuvo, yo diría dos cosas: el posicionamiento del trotskismo ante el fenómeno del kirchnerismo, de no ceder al kirchnerismo, mantener la autonomía, mantener la independencia, y luego el gran acierto, que yo considero estratégico, y por eso lo apoyé desde el minuto cero, de la constitución del Frente de Izquierda del Paraná, ya en abril de 2011. Y hacemos una evaluación también de la importancia que tuvo esta mirada, esta historia larga del trotskismo, la creación del Frente de Izquierda, que es estratégico, ¿no? Una mirada global, pero en 90 y pico de años señala un jalón que sin duda va a ser histórico y que hay que cuidar, hay que sostener. Entonces, bueno, ese era un poco el sentido. Nosotros creíamos que podíamos aportar, ¿no?, a ofrecer una nueva historia del trotskismo. Hay otros libros que han salido, nos parece que algunos de esos libros, algunos de ustedes los conocen, tienen algunas visiones muy cegadas, muy sectarias, ¿sí? Ese tipo de libros no sirve, no solo porque es una mala historia, sino porque no convoca a nadie, ¿no? Un libro que se lee de entrada, desde la impugnación de una corriente en otra, la gente, ese tipo de cosas no ayuda, no sirve. Es mejor ofrecer una paleta de las distintas expresiones que tuvo el trotskismo, por eso decía Martín lo de los trotskismos, y cómo fue mutando esto a lo largo de la historia. La historia fue muy cambiante. Imagínense cuántas cosas pasaron en casi 100 años. Hubo periodos muy distintos de la lucha de clases, y el trotskismo debió abrirse paso, siendo el comienzo, digámoslo, durante varias décadas iniciales, una corriente muy marginal, porque eran otras, ¿no?, las alternativas políticas de la izquierda que tenían peso. Cuando surgió el trotskismo como oposición de izquierda a fines de los años 20, todavía existía en Argentina el Partido Socialista, ¿sí?, que hoy es un elemento prácticamente desaparecido, ¿no? Pero existía eso que se llamaba Partido Socialista. Existía, ni hablar, el Partido Comunista, y siguió existiendo muchos años. Cuando yo me inicié en la vida política, a inicios de los años 80, la corriente, todavía el partido de izquierda más importante era el Partido Comunista, que reunía miles y miles de militantes. Eso es así, ¿no? Entonces, bueno, la situación fue cambiante, los periodos, las etapas fueron distintas, y ahí entonces lo que hay que preguntarse es por qué esta corriente logró sobrevivir en el tiempo, ¿sí? Después voy a tomar un desafío, no creo que lo pueda resolver. Es un gran mérito sobrevivir, pero la sobrevivencia, aún en minoría,
te plantea dialécticamente, inmediatamente el desafío. Cómo salir de ese carácter minoritario. Detrás de la gran conquista, de haber sobrevivido a lo largo de tantos años, bueno, ¿por qué solo sobreviviste? Es decir, ¿por qué no te convertiste en la corriente de masa? Es una pregunta cañosa, pero es interesante para pensar, porque lleva el desafío de cómo salir de la posición minoritaria y ganar posiciones, ¿no?, con mayor influencia de masa. Que el trotskismo en algún momento arañó eso, ¿no? Arañó, al menos una influencia, creo yo, una influencia casi una influencia casi sindical de Massa, por lo que fue la experiencia de Massa en los años 80. Muchos de los que estamos acá seguramente la vivieron, la vivimos, ¿sí? Bueno, entonces yo creo que el libro tiene como destinatarios varios públicos. Hay un público, sin duda hay un público académico, pero que eso no me interesa tanto tomar el libro en esa dimensión. Lo haremos en un espacio específico, ¿no? Lo que tiene que ver con debates que son estrictamente académicos. Sin duda el libro va a circular, es un producto académico, está escrito por investigadores universitarios, investigadores del CONICET, lidiamos en ese medio, entonces es un producto muy pensado en ese sentido, pero también es un libro pensado, y eso le dimos un especial cuidado por el tipo de lenguaje, de articulación, que sea un libro comprensible, asequible, a tipos que no están en las cuatro paredes de la universidad, sino que pueda ser leído por todos los compañeros y las compañeras, ¿no? Los compañeros y compañeras que militan, ¿no?, que sostienen cotidianamente el trotskismo, pero también, ¿por qué no?, un público que no es trotskista, ¿sí? Vamos a decir, no vamos a ganar plata por ejemplo, ¿no? Pero el libro tiene un pero tiene por supuesto un circuito comercial. ¿Por qué no al tipo interesado que surja de la pregunta? El trotskismo hoy es la corriente dominante de la izquierda, ¿no?, hegemónica de la izquierda, porque todas las demás han quedado en situaciones. El Partido Socialista es una parodia de lo que fue, ¿no? Si Juan B. Justo se levantara de la tumba y encuentra esto, un partido socialista de la capital federal vendido al PRO, por ejemplo, ¿sí? La sigla vendía al PRO, el otro, el santafesino, en acuerdo con la derecha también, otra fracción rompió para hacer fútbol de cola del kirchnerismo, ¿no? Entonces, un partido socialista que no convoca nada, un partido comunista que se ha hecho girones, ¿no? Fue dejando girones a lo largo de la historia por su orientación constantemente stalinista, ¿no? Y pagando los precios. Un partido que sabía, yo este fenómeno lo conozco mucho porque estudió con mucha profundidad, que en los años 20, en los años 30 fue realmente una expresión de masas, ¿no?, de la clase obrera, y que dirigió al movimiento obrero industrial. Sin embargo, luego, por su adhesión al estalinismo, lo condujo a la línea del Frente Popular, de la capitulación a la burguesía nacional, de la línea de la Unión Democrática, de tener posiciones horribles, del cumplimiento del peronismo, luego tener posiciones de acercamiento, de capitulación al peronismo, y luego todo lo que siguió, terminando en el capítulo más horrible, ¿no?, esa historia que fue, por supuesto, la línea de la convergencia cívico-militar, ¿no?, durante la dictadura del 76. Y bueno, ese partido, uno se explica, ¿no?, por qué ese partido hoy casi no existe, ¿no?, el Partido Comunista, bueno, el peso de la historia. Pero también otras variantes de la izquierda, el destino, por ejemplo, de la izquierda peronista, efectivamente, ¿no?, los años 70 fue muy importante, ¿no? ¿Qué ocurrió con esos que querían conducir, ¿no?, intentar conducir al general Perón a la vía de la liberación nacional y de la revolución, ¿no?, que siguieron esa perspectiva y terminaron como terminaron, ¿no? Primero, antes de ser exterminados por la dictadura, comenzaron a ser exterminados por la AAA, ¿no?, por la extrema derecha cobijada por el propio general Perón. Bueno, pero incluso también otras perspectivas de izquierda que tuvieron peso en años anteriores y que se han desperfilado, por ejemplo, en las vertientes, diríamos, de la izquierda autonomista, ¿no? Hemos tenido varias instancias, ¿no?, expresiones autonomistas, que sin embargo, por la renuncia a la construcción del Partido Revolucionario e intervención en el campo político, manteniendo la autonomía, terminaron como terminaron, ¿no?, casi todas fagocitadas por el peronismo. Entonces, y
la otra expresión que también se señalaba aquí, que era del maoísmo, ¿no? Que también pagó un precio por las posiciones que tuvo en la historia. Por ejemplo, apoyando al gobierno de Isabel Perón en el 75. Cuando alguien se pregunta, ¿por qué el trotskismo es una corriente tan viva hoy? Bueno, acá tenés, ¿sí? Ese es un poco el objetivo, ¿no? El tipo que en la librería diga, bueno, por ahí este libro me sirve para entender por qué los trotskos tienen esta presencia en el movimiento de masas, en el activismo sindical, en una presencia en el campo legislativo, tienen incluso votos, tienen un despliegue en el campo de la lucha intelectual, la lucha cultural. Bueno, hay una historia, ¿no? que en parte lo explica. Y bueno, eso es lo que quisimos ofrecer en el libro. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, intentamos hacer abrir el juego en varias líneas. En primer lugar, tiene que ver con el subtítulo del libro. Es una historia política, obviamente. Hay una historia de las distintas organizaciones, cómo surgieron, cuándo surgieron, qué características tuvieron sus líderes, están muy presentes, por supuesto, sus líderes. Esos principales nombres, ¿no? Por supuesto, la figura de Nahuel Moreno es clave a lo largo del libro, en distintos capítulos, en distintas etapas. Pero no es solo una historia política, también es una historia profundamente social. Queríamos llegar al abordaje de las militancias trotskistas, ¿no? Los modos como los militantes de distintas organizaciones lidiar con el desafío de meterse en el mundo de los trabajadores, pelear en las comisiones internas, pelear la conducción de los sindicatos, luchar contra la burocracia sindical. Miren si no va a ser importante la historia del trotskismo, ustedes no sé si saben, pero el término burocracia sindical, no digo que fue inventado por el trotskismo, que no fue, pero sí fue la corriente que más popularizó esa denominación, luchando contra la constitución de la burocracia sindical peronista desde el año 46-47. Ese es uno de los jalones. A propósito de lo que decía Martín, que es tan importante, que en parte leer la historia del trotskismo, en parte leer toda la historia argentina del siglo XX. Porque en casi todos los episodios, los grandes procesos, no diría episodios, pero sí los grandes procesos de la historia argentina del siglo XX y ahora del siglo XXI, el trotskismo tuvo una participación, interpretando los fenómenos, interviniendo. Entonces, es una historia política y una historia social, pero también es una historia intelectual y cultural. Quisimos abrir el juego en este sentido, ¿no? Es decir, cómo en el trotskismo se expresaron una serie de caracterizaciones, de interpretaciones de la realidad, de estudios teóricos, de debates programáticos, mucho debate. Al trotskismo no le ha faltado eso, ¿no? Las grandes confrontaciones de ideas, de programas, de caracterizaciones de lo que es la Argentina, la estructura económica social, de cómo posicionar, qué fue el gran desafío apenas surgido como corriente, el gran desafío que significó el peronismo, cómo caracterizar a este nuevo movimiento político. Eso dividió agua, generó enormes polémicas que significaron avances importantes también en la teoría marxista, ¿sí? Utilizar la categoría del bonapartismo sui generis, ¿qué era eso? ¿Qué era este fenómeno que lo emparentaba al varguismo de Brasil o al cardenismo de México? ¿Qué era esto de un nacionalismo burgués que capturaba la adhesión mayoritaria de la clase obrera? Enorme desafío. El trotskismo surge como oposición de izquierda, sus primeros años luchando contra un movimiento obrero donde la izquierda sobre todo la tenía el Partido Comunista, pero luego a partir del 45 el gran contendiente va a ser, es decir, contra el que va a haber que lidiar es con el peronismo, ¿no? Que gana la conciencia mayoritaria de los trabajadores. Entonces, bueno, esos grandes debates, como qué fue, y luego el debate, todos los debates que tienen que ver con desafíos que implicaron, por ejemplo, lo que abrió el cordobazo, cómo caracterizar el cordobazo, qué tipo de ascenso, qué cerraba el cordobazo. Cerraba en un periodo de relativo reflujo del movimiento obrero, no solo con la dictadura, la posición de la dictadura Onganía en el 66, sino ya desde antes, ¿no? Con el cierre de la etapa más heroica de la resistencia, de fines de los 50, ¿no? Y como con el reflujo y la intronización del bandorismo y la constitución de la burocracia bandorista vino una etapa de reflujo. Pero el cordobazo reabría, ¿no? Y los debates en torno a qué fue el cordobazo, qué tipo de ascenso inauguraba, fue también un tema de debate, ¿no? De análisis. Y luego el atajo, que implicó el atajo y finalmente el gran peligro, lamentablemente para enormes sectores de la vanguardia creativa, juvenil
obrera que significó la guerrilla, que fue una alternativa también de masas. Y eso implicó no solo la lucha práctica, hablaron de debate qué era la guerrilla, qué significaba ese tipo de lucha armada, sino también de debates programáticos, porque la mayor parte de la guerrilla, o toda prácticamente, seguía orientaciones que no mantenían la independencia de clase del movimiento obrero y que seguían orientaciones de características programáticamente frente populistas, ¿no? Incluso en la ¿no? Entonces, esos fueron debates y polémicas muy importantes. Y luego todo lo que implicó la dictadura del 76, ¿no? Que sorprendió, esto estaba en los capítulos, el trotskismo se equivocó infinidad de veces. Por ahí, como Moreno, tenía la famosa frase, nuestra historia, la historia de tus errores, bueno, acá está ratificado, pero no solo del movimiento, sino de todos los otros movimientos. Todo el mundo se equivocó. No es que tuvieron la posición correcta inicial ante cada situación de la lucha de clases. Hubo infinidad de errores, ¿no? Yo creo que están muy señalados acá. Independientemente de algo que creo que marcaba muy bien Martín, que nosotros nos cuidamos acá de hacer balances políticos, ¿sí? No porque nos parezca que los balances políticos sean innecesarios, son re útiles, hay que hacer, se construye con balance. Si no hay balance, no hay posibilidad de reevaluar cómo seguir. Entonces, los balances políticos son muy necesarios, pero nosotros no ofrecemos acá balances políticos, lo que hacemos es balances, en todo caso, históricos. Es decir, describir lo que ocurrió, analizar, caracterizar lo que ocurrió para que den insumos para la construcción de balances, ¿sí? que es algo muy difícil. Es decir, tratamos de evitar decir que esta fue la línea correcta o esta fue la línea incorrecta. Nosotros analizamos cómo fue el devenir histórico de los trotskistas, pero cuidándonos de decir este tuvo la acierto, aquel no. A veces ese tipo de historia que hubo muchas, el trotskismo es pobre, no sirve. Bueno, entonces es una historia global, política, social, cultural, intelectual, una historia que integre todo el periodo y que aborde como parte de esa lucha, quiero decir, como parte de esa lucha intelectual. Acá el lugar está muy presente en el libro la inserción del trotskismo en el movimiento obrero, en sus distintas fases, pero también en otros campos. Por ejemplo, decía la actividad intelectual y los intelectuales que tuvo el trotskismo, ¿no? Empezando por supuesto por el propio Ligorio Justo. El capítulo dedicado a Ligorio Justo es interesante porque si bien su travesía en el trotskismo fue más bien breve, luego él se distanció. Sin embargo, cuando estuvo en el trotskismo, él llevó un debate, una polémica teórica con otro intelectual mucho menos conocido, Antonio Gallo, que fue poco tiempo, fue trotskista pocos años, porque luego se metió en las filas del socialismo. Pero ese debate entre Ligorio Justo y Antonio Gallo respecto de la caracterización de la estructura económica y social de la Argentina, y si había que levantar o no la consigna de liberación nacional, ¿no? Es decir, el lugar que ocupaba la lucha antiimperialista en el programa, ¿no?, de la revolución, fue un debate exquisito, impresionante, que llevaron a cabo los trotskistas, ¿no? También hubo aportes muy importantes, intelectuales, teóricos e intelectuales del trotskismo en los años 40, respecto de la constitución, las peculiaridades de la burguesía argentina, de la clase dominante. Eso yo intento retomarlo en mi capítulo que analizo a Mercedes Peña y Nahuel Moreno, los dos. Deliberadamente les puse el título del capítulo de los dos, porque no es solo Peña, es Peña y Moreno, parte para mostrar ese vínculo, cómo no se explica Mercedes Peña sin Moreno, ¿no? Y qué aportan Moreno y Peña en los 40. Toda una nueva caracterización y definición de lo que era la clase dominante de la Argentina, ¿no? Que permite, de ahí se sacan. Fíjense cuánto aprendió luego el trotskismo sobre esto, porque fue esta corriente en la que, a través de las plumas de Peña y de Moreno, dijeron: no hay alas progresistas de la burguesía, como las buscaban otras corrientes, incluso tipos que venían del trotskismo, como Jorge Abelardo Ramos. Peña y Moreno venían a decir, o Moreno y Peña venían a decir, que en realidad no había un ala progresista representada por la burguesía industrial, con características potencialmente transformadoras, sino que eran en realidad la misma clase, con la misma lógica parasitaria y rentística, la misma burguesía agraria, la que diversificaba su producción, su inversión en la industria, en el comercio. Entonces, no hay acá ala progresista. El único
el sujeto social de la transformación y de la revolución es el proletariado, es la clase obrera acaudillando a las otras masas explotadas. Fíjense la importancia de ese posicionamiento que tuvieron quienes todavía eran muy jóvenes, ¿no? Como Mercedes Peña y Moreno en los años 40. Entonces, bueno, y luego otros intelectuales como lo fue Silvio Frondizi. Silvio Frondizi no fue técnicamente trotskista, pero sí tuvo mucha aproximación al trotskismo. Discutió con los trotskistas, se alimentó, ¿no?, de la teoría de la revolución permanente, lo usó como insumo para su caracterización del imperialismo, ¿no?, con una teoría nueva que inventó Frondizi, pero tuvo mucha cercanía, y estudiar la obra de Frondizi, de Silvio Frondizi, y del movimiento que él creó inicialmente, el Praxis, el Mir Praxis, permite explicar otro de los afluentes del trotskismo en Argentina, que nosotros con mucha factura y equilibrio que guardamos en el libro mostramos, ¿no?, que es el surgimiento del grupo político obrero, que después se va a transformar en partido obrero. Eso me parece que fue una virtud que nosotros cumplimos en el libro, que es mostrar la diversidad de trotskismo que hubo en Argentina, donde hay una corriente, sin duda, muy importante, más importante durante todas sus primeras largas décadas, que es el morenismo, pero que convive con otras expresiones. El posadismo creo que merecía salir de la frecuente caricatura que todos conocemos, nos reímos de los platos voladores, etc. Eso no, estuvo presente, y las características un poco mesiánicas, incluso megalómanas de Posada posteriormente, no quitan de que fue una expresión que adoptó a muchos militantes, que tuvieron una intervención impresionante, la decía Martín respecto de Dora Koledesky, ¿no?, que en una campaña electoral levantó la consigna por el derecho al aborto de manera tempranísima, a fines de los 50. El posadismo fue una corriente, yo creo que incluso en el morenismo tuvimos sobre el posadismo una visión un poco cegada. El posadismo fue en los años 50 y 60 probablemente la corriente que nucleaba más cuadros sindicales, tuvo una presencia obrera muy destacada, y además tuvo intelectuales que luego fueron tan importantes como Alberto Plat, ¿no?, como Guillermo Almeida, como Adolfo Gili, y tanto. Entonces había que, y bueno, logramos un capítulo, ¿no? Por ahí hubiéramos quizás requerido de un segundo, pero está bien, un capítulo de un historiador cordobés, Carlos Miñón, reconstruyó la historia del posadismo y su influencia, por ejemplo, en el movimiento obrero cordobés de los años 50 y 60. Y bueno, también el libro ofrece otras vías, que son las distintas variantes tácticas que siguió el trotskismo. En esto me voy a referir hacia el final, para ya ir cerrando, que son algunas de las características que presenta el trotskismo en términos generales. Una es, detrás de posiciones obviamente fuertemente principistas, ¿no?, y con apego al programa partidario. Creo que fue eso uno de los elementos que salvó al trotskismo, ¿no?, que lo pudo mantener a lo largo del tiempo, junto con el otro elemento, que es meterse en el movimiento obrero, no salir nunca más, ¿no?, de la necesidad del local, la inserción en el movimiento obrero, ¿no?, que la clase obrera es el sujeto de la transformación, el sujeto de la revolución, ¿no? Bueno, pero como parte de esa plasticidad táctica están las experiencias de los entrismos. No hicimos un capítulo, fíjense qué curioso, un capítulo sobre la experiencia del entrismo en el peronismo. En mi capítulo lo toco, ¿no?, pero no fue eso central. La experiencia del entrismo en el peronismo, que exigiría todo un análisis muy específico. Pero hubo otra experiencia entrista que fue en el socialismo, y sobre eso hay un capítulo, el capítulo de Carlos Herrera, que toma distintos momentos en los cuales los trotskistas, cuando había un partido socialista, ¿no?, que merecía menos ese nombre, un partido reformista, que tenía cierto vínculo con la clase obrera, expresaba algo, bueno, hubo posibilidad, fue una táctica del trotskismo que todo el mundo aprovechó mucho, ¿no? Trotsky reflexionó mucho sobre eso, lo impulsó en los años 30, ante la imposibilidad militar de los partidos comunistas y estalinistas, la posibilidad, como los partidos socialdemócratas tenían base obrera de masa, bueno, la posibilidad de hacer experiencias de entrismo. Y el entrismo, bueno, fue fuerte ahí en los 30, en los 40, y siguió, inclusive, ¿no? Estuvo la propia experiencia del morenismo en el PCRN, en el Partido Socialista de la Revolución Nacional, y luego experiencias de, si no entrismo, de vínculo, ¿no?, tratando de empalmar con alas de izquierda de la socialdemocracia, y eso en parte explica la fundación del PST, ¿no?, en los primeros 70, e incluso luego del MAS en los 80, que volvió a tener figuras que provenían del tronco socialista. Entonces, eso me parece que es también un hallazgo que mostramos en el libro. Bueno,
Entonces, parece que me entendí demasiado. Quiero que abramos al debate, a las intervenciones, a las preguntas que nos hagan. Creo que en el libro, lo decimos en la introducción, lo decía Martín en la presentación, pero que está muy planteado en la introducción del libro. En el trotskismo uno puede encontrar, a pesar de esos grandes cambios, ¿no?, de esas diversidades que tuvo a lo largo de la historia, puede mostrarse algunos elementos que son constantes. Yo creo que en parte explica, y eso puede ayudar a que un lector, incluso un lector que no sabe nada de qué es el trotskismo, de la izquierda, diga, por esto, estos tipos, estas tipas siguieron existiendo y se ganaron un lugar en la historia, y en el presente, no solo en la historia, sino en el presente. Y algunos de estos elementos aparecieron, ¿no?, y los venimos diciendo. Obviamente, una enorme confianza, una gran confianza en la clase obrera, una confianza que nace por el hecho de ser marxistas, ¿no? Como el trotskismo era marxista, era socialista, tenía una confianza en que la clase obrera tenía esa potencialidad transformadora. No que era ontológicamente revolucionario, porque no lo es. ¿Sí? Ya sabemos que no lo es. Por eso la necesidad, precisamente, de la construcción de la subjetividad política que empalme, ¿no? El trotskismo se explica sin Lenin, obviamente. Y ese es un capítulo que Lenin ya completó en el avance del pensamiento socialista. Sin un partido que confluya con la clase obrera, pero que no se adapte, no ceda a su conciencia inmediata, a su conciencia sindical tradicionalista, no hay avance en la clase. Pero sin apego, ¿no?, y sin la búsqueda, la inserción en la clase obrera, tampoco hay un proceso de transformación. Entonces, ese vínculo que siempre se buscó con la clase obrera, y yo creo que el capítulo de Diego muestra que no empezó, hay quizá un juego, no un abuso, de que esto empezó solo con el episodio de Villa Pobladora. Digo, yo mismo lo escribí, digo, me autocrítico en eso. No empezó todo con Pobladora. Pobladora fue un salto cualitativo, pero no le quitemos el mérito a esos primeros oposicionistas y esos primeros trotskistas de los años 30, de los años 40, que en contracorriente tuvieron también una lucha en el medio obrero. Si no, pensemos en la historia de Mateo Fossa. No fue solo Mateo Fossa, Pedro Milesi y otros, fueron varios los cuadros trotskistas que estaban también peleando. Quiero decir, no es del todo exacto decir que el trotskismo era un fenómeno bohemio de café. En parte esa era su principal rémora, en parte era su principal rémora. Pero ya era una corriente que venía haciendo una lucha negada por insertarse en el movimiento obrero, en el movimiento sindical, desde ese momento. Bueno, entonces me parece que ese es un elemento decisivo, ¿no? El tema del vínculo, la búsqueda permanente del vínculo con la clase obrera. La otra, central, militar en la clase obrera, pero obviamente militar por un programa, ¿no? Y eso habla de esa línea estratégica de impulsar constantemente la movilización y la organización de la clase obrera para una lucha política, ¿no? Una lucha política contra la burguesía, contra las distintas variantes políticas, ideológicas de la burguesía, manteniendo la autonomía de clase, la independencia de clase del movimiento obrero. Ese es por eso se pudo sobrevivir al fenómeno del peronismo, ¿no? Por mantener ese principio, a pesar de algunas tácticas que parecían contradecirlo, como la del entrismo. Sin embargo, se pudo mantener eso a lo largo de los años y las décadas, y hacer sobrevivir a la izquierda, que hubiera sido arrasada, ¿no? Hubiera sido totalmente absorbida por la marea peronista, es decir, ganada completamente por una ideología burguesa. Hoy lo decimos y nadie dice, claro, es así, pero decir esto años atrás no era tan claro, ¿no? El otro aspecto me parece que está muy planteado y está muy presente en el libro es el del, lo decía Martín, del internacionalismo, ¿no? Es una corriente que buscó todo el tiempo no limitar la lucha de los trotskistas argentinos a la frontera nacional, ¿no? Sino que entender que la liberación de la clase obrera es una lucha de carácter mundial, internacional, porque se enfrenta al capitalismo, se enfrenta al imperialismo, y entonces la construcción de una internacional revolucionaria fue un objetivo constante, permanente, ¿no? De los trotskistas. En mayor o menor medida, hubo corrientes que fueron más fieles a este principio, otras no tanto, y pagaron, creo, un precio por eso. Entonces, el internacionalismo, entender que la lucha es internacional, es mundial, creo que fue otro rasgo muy importante.
yo diría que un cuarto elemento fue una corriente que efectivamente, por esa necesidad de apego a la clase obrera, tuvo por momentos concepciones obreristas, ¿sí? Es decir, de limitar la lucha solo al plano de la lucha obrera, sindical, y entender que el único sujeto, casi entendiendo que el único sujeto es la clase obrera, más allá del sentido con el cual se lo hizo en los años 40, en un movimiento trotskista demasiado pequeño, burgués, estudiantil. El gran desafío era salir de ese marco y confluir con la clase obrera. Por eso la estrategia de la proletarización fue tan importante. Sin embargo, el trotskismo fue obrerista, parcialmente obrerista, ¿sí? Hubo una flexibilidad mayor que la que a simple vista se puede detectar. Porque esa es la plasticidad, la posibilidad que tuvo el trotskismo, sobre todo, es cierto, no al principio. En algún momento Moreno decía, eso, y lo decía como un problema, ¿no? Estudiante que ganamos, inmediatamente lo sacaban de la universidad, lo matamos al movimiento obrero. Bueno, para un partido que quería proletarizar, ¿no? Hacer crecer su influencia en el movimiento, no podía ser una decisión correcta. Hay que ver en nombre de esa decisión cuántos errores tácticos hubo. Quiero que la discusión con Mercedes Peña tiene que ver con eso, ¿no? El vínculo tan complicado con Mercedes Peña, y algunas de las razones por las cuales Mercedes Peña no pudo mantenerse en la organización partidaria lo explica. Pero luego, en los años 60, y eso lo ha trabajado, por supuesto, muy bien Martín, con la experiencia de lo que va a terminar siendo el PST, se termina empalmando con la lucha estudiantil, ¿no? Y empieza ese fenómeno de que ya va a empezar en los 60, más fuerte, bueno, a fines de los 50, la época de la Argentina, pero sobre todo en los años 60, de tener grandes agrupaciones estudiantiles, ¿no? Y empezar a incidir en la vanguardia estudiantil. Entonces, bueno, ahí hay una apertura, y también una creciente apertura hacia la lucha, hacia el trabajo cultural e intelectual, la posibilidad de ganar intelectual, y abrazar las banderas del feminismo. El libro es interesante porque va a mostrar, vieron que hay gente que se hizo feminista ahora, hace 15 minutos, ¿no? Entonces empieza el peronismo ahora de vuelta descubre el feminismo y la ponen a Evita con un pañuelo verde, ¿no? No hubo personaje más antifeminista en fin de los 40 y 50 que Evita, ¿no? Se encargó de reproducir un mensaje tremendamente tradicional, maternalista, del lugar de la mujer, de la familia, etcétera, etcétera, contrario al aborto, por supuesto. También tenemos otros partidos. El Partido Comunista ahora también se pinta de pañuelo verde, pero históricamente tuvo concepciones bastante conservadoras, maternalizantes, etc. El trotskismo, en cambio, enarboló la lucha de la liberación femenina de manera muy temprana, fue la corriente que más tempranamente, y eso está muy expresado en el libro, en el artículo, en el capítulo de Amael Bellucci, en el trabajo de Natalia Casola que toma a llamar los 80, es más, pero eso empezó desde claramente en los 70, el trotskismo era un punto de referencia para el feminismo y para las disidencias sexuales, ¿sí? La única corriente en la izquierda que tenía una mirada empática y que era un abrigo, una posibilidad para que los compañeros del Frente de Liberación Homosexual pudieran tener un lugar en el campo de la izquierda fue el PST, no fue otro partido. Y eso ni siquiera respecto al Partido Comunista, también respecto de otras corrientes del trotskismo, ¿no? El político obrero no era el lugar más acorde para poder desarrollar esta lucha, ¿no? Por las disidencias sexuales. Entonces fíjense cómo el sujeto se fue transformando. Es decir, ¿qué quiero decir? Que creo que el libro está planteado. La plasticidad que también tuvo el trotskismo, ¿no? De frente a fenómenos nuevos de la realidad, ir adaptando, sosteniendo esos principios, pero al mismo tiempo interactuando con la realidad, no aparecer como aparatos, como marcianos, y responder a los fenómenos nuevos que la realidad. Yo creo que hay que ser justos, independientemente del balance que uno pueda tener respecto a la respuesta que se dio, también en parte se da con el otro desafío hacia fines de los años 90, que fue el fenómeno de la desestructuración de la clase obrera y el fenómeno de los desocupados, ¿no? La masa de desocupados, la masa de trabajadores desocupados, y ahí otra vez, ¿no? El desafío de intervenir en esa realidad y, por ejemplo, intervenir en el movimiento de desocupados. Eso es otro ejemplo de cómo el trotskismo fue sosteniendo a lo largo del tiempo distintos desafíos y repensando su forma de intervención, revisando elementos, ¿no? En esas formas de intervención, pero al mismo tiempo manteniendo esa ortodoxia, diríamos, de fidelidad al programa, ¿no? Al programa y al principio. Yo creo que eso fue lo que lo salvó, ¿no? Y explica por qué hoy estamos haciendo la presentación de un libro sobre el trotskismo en un local lleno de gente, como lo
hicimos el otro día, como en las marcas, en las movilizaciones se ve que el trotskismo es la corriente hegemónica, y ya no las otras viejas corrientes, como decía Martín, las viejas culturas de las izquierdas, que tuvieron su momento en la historia, pero ya han en buena medida perecido. El futuro parece ser el trotskismo, pero el trotskismo también tuvo un pasado. Y ese futuro se explica en parte por ese pasado. Para comprender ese pasado quisimos escribir este libro. Ojalá que les guste. Gracias.